Shalom, Masejet Brajot, la página Lamed Daled, Amud Aleph, la 34a. Estamos en la tercera línea, en la Mishnah. Dice la Mishnah, Aover lifnei ateiva, veta'a, ya'avor acher tachtav, velo ye sarvan beota sha'a. El Shliach Tzibur, que fue a hacer Shliach Tzibur y se equivocó, que decir, saltó una braja. En esa época no estaba escrito el Sidur, sino lo decían de memoria, y él saltó una braja y ahora no sabe cómo volver de la braja que saltó. Entonces otra persona pasa a hacer Shliach Tzibur en vez de él, y dice la Mishnah, velo yesarvan beota sha'a, que decir, que no se niegue en esa hora. Cuando le dicen, sube a hacer Shliach Tzibur, que vaya inmediatamente y no empiece a decir que no, que él no es adecuado, que él no matim, etc. No, que vaya inmediatamente. Dice la Mishnah, Meichan umatchil, ¿de dónde empieza el que viene en vez del Shliach Tzibur que se equivocó? Mitchilat abraja sheta'a ze, desde el principio de la braja que el Shliach Tzibur anterior se equivocó, empieza de y sigue adelante, aun si el Shliach Tzibur ya dijo otra braja que venía después, también la dice. Dice la Mishnah, Over lifnei ateiva, lo ya'ane amen achar hakohanim mipnei ateruf. Dice la Mishnah, si el que es Shliach Tzibur no le debe contestar en la mitad que él es Shliach Tzibur, amén a Birkat HaKohanim. Cuando los Kohanim bendicen el pueblo, no debe contestar amén porque se puede equivocar en el resto de las brajot que tiene que decir. También las brajot que tiene que decirle a los Kohanim, él se las dicta, él les dice, Yevareja Hashem Mishmereja, Yega Hashem Panav Eleja Vijuneca, y si dice amén, se puede llegar a equivocar. Y también a la braja que ellos dicen al principio, Asher Kiddushanu B'mitzvotav, tampoco contestar amén para no equivocarse. Y dice la Mishnah, Veim en sham kohen elahu, lo isa et kapav. Otra de las jamás, aun si él es el único kohen que está ahí, él no hace Birkat Kohanim, para otra vez que no se equivoque en el rezo. Vim avtachato, she'unose et kapav vechozer letfilato rashai. Pero si él se conoce a sí mismo, que si él hace Birkat Kohanim, de todos modos, él no se va a equivocar y va a seguir el rezo como es debido, entonces sí puede hacer Birkat Kohanim. Ahora la Mishnah dijo el caso, y Veim en sham kohen elahu, cuando estamos hablando que hay solo un kohen. Cuando él, el Shliach Tzibur, es el único kohen. Entonces hay quien dice lejumbra y hay quien dice lekula. Hay quien dice que eso viene a decir que si él no está seguro que él va a volver sin equivocarse al rezo, entonces aún que él es el único, no dice Birkat Kohanim. Pero en el caso que él está seguro que él va a volver al rezo sin equivocarse, entonces aún si él no es el único, también puede hacer Birkat Kohanim. Y hay quien dice no. Siempre, si él no está seguro, obviamente no puede decir Birkat Kohanim. Pero aún si él sí está seguro que va a poder volver al rezo sin equivocarse, de todos modos, él puede hacer Birkat Kohanim solo en el caso que él es el único Kohen ahí. Pero si hay otros Kohanim que hagan Birkat Kohanim, entonces aún que él está seguro que no se va a equivocar, de todos modos no hacer Birkat Kohanim. Y dice la Gemara, Tanu Rabanan, Aover lifnei ateiva tzarich lesarev. El que le dicen ser Shliach Tzibur, primero tiene que negarse, primero tiene que decir que no, primero decir no. Vemeino mesarev, si él de una vez acepta ser Shliach Tzibur, dome letavshil she'en bo melach. Se parece a una comida que no le pusieron en ella sal. Veim mesarev yoter midai, también pero al otro lado, si él demasiado se niega, demasiadas veces dice que no puede ser, etc. Veim mesarev yoter midai, dome letavshil she'kdichato melach. Parece un tavshil, una comida que le pusieron demasiada sal. Entonces dice la Gemara, dice la Braita, Keitzad hu ose, ¿cómo tiene que hacer? Pam rishona yesarev, la primera vez se niega. Shniya mehavhev, en la segunda demuestra que está en duda, que si él dice que no, pero dudando, que es tal vez sí, tal vez no, mejor no, pero dudando. Tercera vez, shlishit poshetet raglav yored. En la tercera vez, si le dicen no, sé de todos modos Shliach Tzibur, de todos modos, entonces la tercera vez, de una vez, va a ser Shliach Tzibur. Dice la Gemara, la Braita, Tanu Rabanan, Shlosha ruban kashe umiutan yafe. Hay tres cosas que mucho de ellos es malo, es kashe, y miutan, pero poquito de ellos es bonito. Velu en seor, la masa oxigenada que hace que que otras masas se lleguen a ser hametz,
Si poquito de ello es bueno, mucho ya es malo. Melach, umelach, la sal, poquito es bueno, mucho ya no. Vesarvanut, y como dijimos antes con el respecto al Shliach Tzibur, que un poquito se niegue es bonito, demasiado ya no es bonito. Dice la Gemara con respecto al Shliach Tzibur que se equivocó en el rezo. Amar Rav Huna, ta'a beshalosh rishonot, chozer larosh. Si se equivocaron en las primeras 3 brajot de la Amidá, vuelven desde el principio. Be'emtzayot, chozer le'ata jonen. En las de la mitad, quiere decir las 12, 13 brajot de la mitad, que son las brajot en las cuales uno les pide al Kodesh Baruj Hu cosas. En todas esas brajot, si se equivocó en la mitad de ellas, tiene que volver desde el principio de esas brajot, quiere decir de la primera braja de ata jonen. Ba'acharonot, chozer la'avodah. Y si se equivocó en las últimas 3, entonces vuelve desde Birkat Avodah, que es desde Birkat Retzeh, que es decir, las 3 primeras son una unidad, las de la mitad otra y las 3 últimas también. Y dice la Gemara, Verav Asi amar, be'emtzayot en la en seder. Según Rav Asi, no, las de la mitad no tienen un orden, quiere decir que si él se equivocó en una de ellas y la saltó, entonces no tiene que volver desde Atajonem, sino donde está, donde se recordó que no la dijo, la dice y sigue donde estaba antes. No tienen un orden y no hay que volver ni desde el principio tampoco. Ahora trae la Gemara una kushia, pregunta a la Gemara, Meitiv Rav Sheishet, Me'eichan u Joser, aparentemente habla de la Mishnah de nosotros que dice desde dónde él vuelve, Mitchilat Abraha Sheta'aze, desde la braja que se equivocó, que saltó. Vuelve desde esa braja y sigue hasta el final en el orden de las brajot, que si también repite unas brajot que el Shliach Tzibur que se equivocó ya alcanzó a decir, las repite. Entonces, dice la Gemara así, Tiuvta de Rav Huna, aparentemente una pregunta sin respuesta a Rav Huna, que dijo que tiene que volver desde Atajonen. Contesta Rav Huna, Marja Rav Huna, Emtzayot kuleu chada birketanineu. Dice Rav Huna, cuando la Mishnah dice que vuelve desde la primera braja que se equivocó, como las de la mitad son todas consideradas una unidad, es como si se equivocó en todas ellas, entonces por eso vuelve de Atajonen, entonces no es Tiufta a Rav Huna. Ahora, según la traducción de la explicación de Rashi a esta Gemara, vemos aparentemente que faltan palabras en la Gemara, según la Gemara que tenía Rashi. Y de verdad el Korban Netanel trae otra girsá a la Gemara y dice que la Gemara hay que leerla así. Cuando Rav Sheshet hace la pregunta, entonces que demostramos que tiene que volver desde la braja que el Shliach Tzibur saltó y de ahí seguir según el orden. Entonces la Gemara dice primero, Tiuvta de Rav Asi, Tiuvta, Rav Asi que dijo que las de la mitad no tienen un orden. Y él completa la que el Shliach Tzibur faltó y sigue donde estaba parado. Es Tiufta, eso no hay respuesta. Y después la Gemara pregunta, Lei Matia Tiufta de Rav Huna. Digamos que también es una pregunta a Rav Huna que no hay respuesta. Y a eso la Gemara, a Rav Huna sí hay una respuesta posible. ¿Cómo explicar la Mishnah? Así que no contradiza lo que dijo Rav Huna. Entonces, según Rashi, aparentemente esa es la girsá en la Gemara, que sobre Rav Asi hay Tiufta y sobre Rav Huna hay posibilidad de contestar. Sigue la Gemara, Amar Rav Yehuda, Leolam alishal adam tzrachav, lo beshalosh rishonot velo beshalosh acharonot, ela beemtzayot. Si una persona quiere agregar cosas más al rezo, otros pedidos, otras bakashot que quiere pedirle al Kadosh Baruj Hu, no hacerlas no en las primeras 3 brajot y no en las últimas 3, sino en las de la mitad. De Amar Rabbi Hanina, Rishonot dome le'eved shemesader shevach lifnei rabo. Las primeras 3, dice Rabbi Hanina, son como una eved, un esclavo que está alabando a su señor. Entonces no es adecuado en ese momento empezar a agregar pedidos. Emtzayot dome le'eved shemevakesh pras mirabo. Las de la mitad se parecen al esclavo cuando le pide comida a su señor. Entonces en ese lugar sí es adecuado agregar otros pedidos. Acharonot dome le'eved shekibel pras mirabo beniftar veolechlo. Las últimas 3 se parecen a un esclavo que recibió ya
lo que le pidió a su señor y le pide ahora permiso de salirse. En ese momento no es adecuado agregar más pedidos. Dice la Gemara, Tanu Rabanan, Maase betalmid echad sheyarad lifnei ateiva bifnei Rabbi Eliezer ve'aya ma'arich yoter midai. Un alumno de Rabbi Eliezer fue a hacer Shliach Tzibur y se alargó, se extendió muchísimo en su rezo. Amrulo talmidav Rabbeinu kama archanu ze. Le dijeron los alumnos a Rabbi Eliezer, ¿cuánto se alarga esta persona? אמר להם, כלום מעריך יותר ממשה רבינו, דכתיב בי את 40 היום ואת 40 הלילה וגומר. Le dijo, ¿acaso él está alargando su rezo más que Moshe Rabbeinu que rezó 40 días y 40 noches? Sigue la Gemara, שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מקצר יותר מדי. Otra vez otro alumno que fue a hacer Shliach Tzibur y en este caso en vez de decir demasiado decía muy corto, cortó demasiado el rezo. אמרו לתלמידיו, כמה קצרן הוא זה. Le dijeron los alumnos a Rabbi Eliezer, ¿cuánto corta este alumno? Como dice tan poquito en el rezo. אמר לו, כלום מקצר יותר ממשה רבינו, דכתיב כל נא רפא נא לה. Cuando Moshe Rabbeinu rezó por Miriam, él hizo un rezo corto, dijo כל נא רפא נא לה y ya, no dijo más. Entonces dijo Rabbi Eliezer a sus alumnos, ¿acaso él está cortando, está diciendo un rezo más corto de lo que dijo Moshe Rabbeinu? אמר רבי יעקב, אמר רב חיסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו, שנאמר, כל נא רפא נא לה, ולא כמדקר שמה דמרים. Dice Rabbi Yaakov que del rezo de Moshe Rabbeinu por Miriam aprendemos que cuando una persona reza por su amigo no tiene que mencionar su nombre en el rezo, sino es suficiente rezar por él sin mencionarlo. Hay quien explica que se refiere a la persona cuando está al lado del amigo. En ese caso no tiene que mencionar su nombre porque está ahí al lado. Pero hay quien dice que aún si no está al lado del amigo, él reza por uno al amigo y el Kadosh Baruj Hu sabe sus pensamientos y entonces sabe a quién se refiere y con eso es suficiente. Sigue la Gemara, otra halajá. Tanu Rabanan, Elu brachot she'adam shoche ba'en. Estas son las brachot en el rezo de la Amida, que la persona se inclina en ella, se agacha. Be'avot tchila vesof, be'oda'a tchila vesof, en la braja primera, Birkat Avot, al principio y al final, y en la braja de Oda'a de Modim, al principio y al final, es que uno se inclina. Vim ba lashuach, besof kol braja u braja, ubetchilat kol braja u braja, melamdin oto shelo yishche. Si él quiere además agacharse al principio y al final de otras brajot, le enseñan que no lo haga. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, amar Rabbi Shimon ben Levi, mishum bar kapara, ediot como sheamarnu. Quiere decir, una persona común y corriente se agacha como acabamos de decir. Kohen gadol, el que es Kohen gadol, besof kol braja u braja. El Kohen gadol en cada braja y braja se agacha al final de cada braja. והמלך תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. Mientras que el rey tiene que agacharse, inclinarse en todas las brajot, al principio y al final. Mientras más importante es la persona, más tiene que humillarse, más tiene que ser más modesto enfrente de Hashem, entonces más tiene que inclinarse en su rezo. Esa es una opinión. Otra opinión. Amar Rabbi Yitzchak bar Nachmani, ledidi mifarsha li minei de Rabbi Yeshua ben Levi. Otra opinión en nombre de Rabbi Yeshua ben Levi. Ediot, como llamarnu, la persona común y corriente, como dijimos. Kohen Gadol, tchilat kol braja u braja. El Kohen Gadol al principio de cada braja u braja. Y el Gaon Mivilna dice que hay que agregar otra girsá en la Gemara que dice también vesof kol braja u braja. Que dice que el Kohen Gadol tiene que inclinarse al principio y al final de cada braja u braja. Amelech keivan shekara shuv eino zokev. El rey se inclina al principio del rezo y no se vuelve a enderezarse hasta el final del rezo. Sheneemar, va'hi kechalot Shlomo litpalel vegomer kam milifnei mizbeach Hashem micho al birkav. Vimos que en el rezo de Shlomo Amelech no se volvió a enderezar hasta el final del rezo. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.